Ya es bastante anecdótico para nosotros justamente hacer esto, ya que como les decía, hace 3 años, exactamente sí, hace 2 años, el 2018, fue la primera actividad presencial que nosotros hicimos como fundación y justamente lo hicimos en la Casa de los 10. Bueno, sin más, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el puente de Calicanto? ¿De qué se trata este tema en particular? No sé si todos conocen o qué fue el puente Calicanto, ya que no se trata, no queremos hablar del puente actual, que es ese en particular. Así se ve actualmente el lugar que se le conoce como el puente Calicanto o el sector del Calicanto o incluso donde está la estación de metro de la línea 2 Calicanto, sino que nos queremos referir justamente a esto. Por una parte, las ciudades, o sea, ¿qué define a una ciudad en realidad? Una ciudad la define primero su nombre, segundo sus personas y sus recursos, en este caso hídrico como en el caso del Mapocho, y finalmente también hay un componente que puede ser más discutible, pero las ciudades también se definen por sus monumentos. Y en este sentido es quizás el puente Calicanto, un puente como lo ven ahí, de bastante grande, bastante imponente, y que fue derribado ya en 1888, pero lo que ven ahí es justamente una obra pública insigne en la historia de nuestra ciudad. Estamos hablando de que se desarrolló en el periodo colonial y sobrevivió hasta ya avanzada la República en Chile, hasta como les decía que fue accidentalmente, naturalmente también se dice, demolido o destruido ya a fines del siglo XIX. También por eso les mostraba esa lámina, porque justamente ahí es el lugar donde pasaba. Ahora, lo importante es que si se dan cuenta, en la envergadura de los puentes, por ejemplo, ese puente mide 60 metros versus el Calicanto, que era una hora de poco más de 200 metros, es decir, es más del doble de lo que se ve ahí. ¿Ya? Contexto histórico. ¿De qué se trata? Estamos hablando de un Santiago del 1750, 1760 aproximadamente, cuando se empieza a pensar en construir un puente de tamaña magnitud. Y lo que ven ahí en la presentación es justamente el plano de Santiago, pero del 1716. Cabe decir que entre el 1716 y 1760, 65, cuando se empezó a construir el puente, no ha variado mucho la población que vive en la ciudad. Santiago de Chile, ya si bien tenía más de 200 años para cuando se comenzó a construir el puente, pero su población no era superior a las 50.000 personas en total, ¿ya? Entre incluso esclavos, negros, criollos, españoles, mestizos. No era una población muy grande. Y de hecho, Santiago recién a esta altura empezaba ya a que, por ejemplo, el presidente, el gobernador de ese entonces, estuviera más asentado en la ciudad de Santiago, convirtiéndose de a poco en la ciudad capital. Recuerden que cuando, cuando se inicia el proceso de la conquista en 1541, Pedro Valdivia lo que quería era justamente que Santiago fuera una ciudad de paso, ¿ya? Una dehesa en realidad donde poder amaestrar caballos, criarlos, etcétera, pero la intención siempre era llegar más allá al sur. Es por eso que Concepción, de hecho, es uno de los principales centros urbanos sobre los cuales con Santiago competían un poco, por decirlo de alguna manera, por ser la capital del reino en ese entonces. ¿Ya? Santiago, como lo ven, es bastante pequeño, está dividido por este río, por el río Mapocho, eh, en la parte donde está actualmente el casco histórico, el centro de Santiago, pero hacia el otro lado del río se le decía que era la Chimba, que en quechua es en la otra orilla o al otro lado del río, y era un sector bastante poco poblado, donde en realidad también habían hartos caseríos o ranchos, ¿ya? Entonces, pero de alguna otra manera, toda la historia de la ciudad, hasta el momento de la construcción del Calicanto, siempre había sido hacia el otro lado del río en realidad. Era muy poco conocido lo que existía para el lado del Cerro Blanco ahora. No, o sea, si bien todo era conocido, pero no estaba muy bien poblado y además una de las cosas características de justamente en este periodo que se construye el puente es las condiciones sanitarias bastante precarias. ¿Ya? Eso es lo que ven ahí, es una maqueta que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. En el segundo piso se encuentra esa maqueta que da cuenta de cómo era la ciudad de Santiago, creo que al momento de la independencia de Chile, es decir, hacia entre el periodo 1810 y 1818. Allí logran ver justamente el puente de Cal y Canto. ¿Ya? Ahí también, si logran distinguirlo, se ve la Plaza de Armas también. Ahí se ven esas galerías que actualmente son el Portal Fernández Concha. Se ve aquí la catedral
de Santiago también en la plaza, pero no se ven aún no tiene las torres que la caracterizan. Esa es otra visión también justamente de este puente, de esta maqueta, perdón, donde se ve justamente el puente. Más abajo se ve otro puente de menor escala, pero era el conocido puente de palo. Acá es importante que nos detengamos en que, fíjense en que el río Mapocho siempre ha sido un río bien chiquitito, pero en realidad el río Mapocho es un río bien tradicional en realidad, porque en invierno o en otros momentos del año tiene un alto caudal. Y hay ciertos periodos de tiempo o de años han ocurrido grandes avenidas. De hecho, yo creo que los que tenemos más edad nos recordamos justamente de las crecidas del Mapocho en los años 80. Bueno, aquí pasaba lo mismo. Fíjense en la maqueta donde la olla del río, es decir, el espacio que ocupa, es harto más que lo que ocupa ahora, y los cordones de río, de agua, perdón, son bastante débiles, son bastante pequeños, ¿ya? De alguna otra manera, por la envergadura justamente del puente, se, se pensaba por algunos turistas que el puente era mucho puente para tan poco río, ¿ya? Era un poco despectivo esa parte. Esto lo que ven a continuación es otra maqueta que también se encuentra en el Museo Histórico Nacional, en la entrada, de hecho. Desconozco, no tengo en este preciso instante el nombre del autor de dicha maqueta, pero ahí se logran distinguir varios detalles de este puente, de este insigne puente. De hecho, ahí al fondo, si se ve el cuadro de Pedro Lira relativo a la fundación de Santiago. Bueno, como les decía, es que entonces desde la fundación misma de nuestra ciudad es que se tenía la necesidad de cruzar sin mayores problemas entre ambas riberas del río Mapocho. Junto a eso, también con la necesidad de aplacar las imprevisibles crecidas del río, ya que durante buena parte de la historia colonial habían asolado a la ciudad completa, ¿ya? Y era por eso necesario que justamente se pudiera construir un puente de, no sé si semejante, de semejante magnitud, pero sí era necesario construir un puente que fuera de alguna otra manera, como en ese tiempo se decía, eterno, ¿ya? O que pudiera ser, o que tuviera la suficiente robustez como para perdurar bastante tiempo. Ya como les decía, justamente era necesario encauzar el río, ya que era un río, como les decía, que es muy pequeño en Riachuelo, pero igualmente causaba estragos justamente en esta naciente ciudad, por decirlo de alguna manera. Y entonces, como les comentaba, se optó por hacer una obra duradera que desafiara los inviernos, y por lo que se determinó que justamente se construyera un gran puente de piedra que comunicara la ciudad con la cañadilla, con la cañadilla que actualmente corresponde a la Avenida Independencia. Eso es bastante particular porque de hecho en la Avenida Independencia es donde se han encontrado hallazgos que habría correspondido antiguamente al Camino del Inca, es decir, los incas habrían llegado justamente por ese lugar, donde estaba el puente obviamente, por razones obvias. Pedro Valdivia hizo lo mismo. Entonces, de alguna otra manera, por donde pasaba este puente ha sido bastante iconográfico en toda la historia de nuestra ciudad. Ahora, ¿quién mandó a construir el puente? ¿Cómo se hizo? ¿Ya? Pero justamente, ahí salieron los tajamares del Mapocho, que no sé también si los conocen, pero justamente en este afán de la ciudad, de esta pujante ciudad, de poder amaestrar o domar al río, porque sinceramente es un río, como vuelvo a decir, pequeño, pero que en realidad es siempre bastante traicionero, es que también durante varios siglos, varias décadas, se hicieron los tajamares, que son como, si se fijan ahí se ven como si fuera un espacio público en realidad, y lo fueron, un espacio público bastante concurrido, pero que justamente servían estas protecciones de la ciudad para poder contener el avance del río. Ahí ven otro ejemplo de los tajamares, y si tienen mejor vista, ahí en esa pintura pueden ver incluso que al final, al fondo, a la derecha, se ve el puente de Calicanto. Es bastante curioso. Aquí quizás no van a existir tantas imágenes antiguas, pero sí hay muchas pinturas y dibujos que siempre muestran al Calicanto. Por eso les decía, el Calicanto siempre fue como una postal obligada de nuestra ciudad. Ahora, ya que me estaba adelantando, ¿quién hizo el puente? Este señor, el corregidor Luis Manuel de Sañartu. Es quizá uno de los personajes típicos cuando hablamos de la historia de Santiago de Chile, ya que su fama trascendió justamente por la construcción del puente, pero aún así fue también por los malos tratos o la forma en que este señor habría ejecutado las labores de construcción del puente. Luis Manuel de Sañartu
es un corregidor. ¿Qué es un corregidor? Ahora ese cargo ya no existe, pero era una fusión, era como un superalcalde, podría ser también como un intendente actualmente, pero ¿cuál era la gracia que tenía? Que además de tener atribuciones de gobernanza, es decir, de un gobernador, además aplicaba justicia, ¿ya? Es por eso que este personaje también fue bastante conocido, ¿ya? Él nació en España en 1730 y habría llegado a Chile cuando era muy niño. Viene de una familia bastante adinerada, bueno, y el tipo también era bastante adinerado. Se le pasó a la historia por ser un personaje altanero y violento, y además de ciertas anécdotas que aparecen en los registros de este sujeto, porque, por ejemplo, en ese tiempo era muy necesario poder, poder tener hallazgos o evidencia de que uno era noble. Por ejemplo, existía en ese tiempo, en el 1750, 1760, existía una contribución especial de 6 pesos para todos los propietarios de tierra, pero solamente se les podía eximir del pago de 6 pesos a aquellos que demostraran su nobleza. Es así el tal punto de este personaje que para demostrar su nobleza hizo continuos viajes a España, mandó construir todo un expediente incluso donde se acreditaba sus raíces nobles. Estamos hablando de que incluso, según los registros, habría gastado 20.000 pesos en poder hacer este expediente de nobleza, por decirlo de alguna manera, y que lo gastó solamente para evitar que le cobraran 6 pesos. Uno puede pensar que es un poco ridículo, cuál es el negocio allí, pero en ese tiempo justamente era tal el afán de demostrar la nobleza que incluso para evitarse el pago de que, por ejemplo, algunos, los más pobres, podían pagarlo, él prefirió pagar más para efectos de que no se le considerara en esa clase, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa casa Altillo que se ve ahí? El corregidor Sañartú, cuando mandó a construir el puente, que ya vamos a entrar a respecto de los huevos, de los presos, etcétera, él se encargó personalmente de las labores de las labores de construcción, junto con sus capataces, ¿ya? De ahí también su fama de que era un tipo bastante perverso, por decirlo de alguna manera. Era mano muy, o sea, aplicaba esto con demasiada mano dura y mandó a construir ese altillo que ven ahí. Desde ese lugar, ahí dice bar, pero eso es posterior, obviamente, desde ese lugar él habría inspeccionado todas las labores de la construcción del puente. ¿Dónde estaba esa casa? Al frente de donde está la Piojera, para quienes la conocen. Justamente al frente de donde se encuentra hoy la Piojera, se encontraba ese lugar donde Sañartu, el corregidor Sañartu, veía cómo, cómo se estaba construyendo el puente. Es decir, 24/7 el corregidor Sañartu estaba pendiente de los avances de este puente. Entonces, estamos hablando de que justamente entre el año 1764 hacia el 1767 aproximadamente, comenzaron las labores para construir el puente. Pero en realidad, más que comenzar en el terreno físico, lo que se empezó a hacer fueron a realizar labores de cantería, principalmente en el Cerro Blanco, donde se habilitaron canteras especialmente para esto, para empezar ya a picar piedra, a traer piedra a este lugar donde se iba a construir el puente. Y por eso les decía que Sañartu comenzaba de esa manera, cantereando el Cerro Blanco de alguna manera, los trabajos para construir el puente. Para ello también es que construyó justamente esa casa que ustedes estaban viendo ahí justamente. ¿Ya? Estas tareas, ahí están viendo algunos dibujos de la época. Estas tareas eran pesadas para los presidarios, porque aquí se usaron casi exclusivamente puros presos. De hecho, los primeros presos que llegaron eran alrededor de 80, pero se llegó a calcular que en algún momento de construcción del puente habían cerca de 200 por día. ¿Ya? La construcción del puente tardó, oficialmente se dice, 12 años, pero si se consideran estos años que estuvieron canteando la piedra y otros años afinando los últimos detalles, son alrededor de entre 15 a 18 años que se demoraron en construir el puente. ¿Ya? Pero oficialmente ya las labores propiamente tal, la obra gruesa, por decirlo de alguna manera, tardó 12 años. Justamente estas condiciones en que trabajaban los presos eran totalmente aberrantes. ¿Ya? Acá falleció mucha gente. De hecho, se dice que el puente de Calicanto, en sus cimientos, también, aparte de que hayan sido construidos con cal y canto, sino que justamente también existiría o se habrían depositado
cientos de cuerpos de personas que allí trabajaron, ¿ya? O sea, las condiciones eran nefastas, ¿ya? Se ordenaba levantar a los presos al amanecer y se les retiraba ya al anochecer, es decir, toda su vida y todo el día lo pasaban acá justamente construyendo ese puente. Como les decía, y de hecho, los mismos presos, las raciones que existían en ese tiempo como alimento, solamente se les daba al día 3 panes y una libra de charqui, ¿ya? Y así empezaron las cosas. Este es un diorama que se encuentra en el Metro Calicanto, que lo realizó Rodolfo Gutiérrez, alias Cerritu, donde se visualiza justamente estos trabajos que realizaban los presos, ¿ya? Sañartu, al comienzo de la obra, en los primeros años, él justamente, y con un afán de sacar esta labor lo antes posible, consideró de que habían pocas personas trabajando en puente, en este puente, y para eso incluso mandó a apresar a cualquier otro tipo de persona, incluso los que estaban mendigando, o incluso a las personas que encontraba afuera de las chinganas que habían consumido alcohol, a todos los apresaba y a todos los mandaba a trabajar al puente. De hecho, se le decía que era el castigo, se le llamaba la cadena del puente. ¿Por qué eso? Porque los mandaba a todos estos sujetos engrillados a realizar estos trabajos forzados, ¿ya? Incluso también se dice que en algunos alzamientos araucanos en la Araucanía habrían sido aplacados justamente tomando presos a muchos mapuches, mandándolos justamente a trabajar acá. Ahora, las sublevaciones o alzamientos en el puente, ya que estaba hablando de presos, perdón, justamente también eran bastante frecuentes, y ahí también se registran antecedentes donde el mismo Sañartu, de su propia mano, habría aplicado justicia, torturando o matando incluso a otras personas. Como les decía, esta obra llegó a contar incluso con más de 200 trabajadores por día. Aquí son otras imágenes de ese fabuloso diorama que se encuentra en la estación, que lleva el nombre del puente. De hecho, acá no se alcanzan a ver, pero es cosas que puedan ver los detalles ya cuando podamos volver a salir y puedan visitar este diorama, que de verdad es fantástico. Fíjense que hay muchísimos detalles que le dan vía a este precioso diorama. ¿Ya? Ahí se ve un poco cómo se estaban terminando las arquerías del puente, ¿ya? Y como les decía, ya en el año 1779, esa fecha es bastante importante, se habría terminado la arquería del puente. Y es el 20 de junio de ese año, 1779, que se permitió, o ya se habilitó que la gente pudiera transitar por el puente. Pero sin embargo, y lo que les decía hace unos minutos atrás, los trabajos para darle forma final al puente durarían al menos otros 3 años, ¿ya? Ahora, ¿el puente cuánto medía? El puente midió 242 varas de largo, que son aproximadamente 202 metros, ¿ya? Los cimientos estaban a 6 metros de profundidad hacia abajo, ¿ya? En el lecho del río, hacia abajo. Y por ende, la altura de los arcos, esos que ven ahí, eran de 9 metros y tenían 8 metros de anchura, ¿ya? Por eso les digo, era un puente bastante grande, era muy grande el puente. Por eso les decía que esos comentarios, algunos turistas que decían, o extranjeros que visitaban Chile, más que turistas, que decían que era mucho puente para tan poco río. Los ojos que se ven ahí del puente eran 9, ¿ya? Y respecto a una de las cosas como más anecdóticas del puente, que se dice que se habrían recolectado para poder hacer la masa con la cual pegar la piedra, la cal en realidad, que era arena pegada con claras de huevo, y que se habrían utilizado, se dice, los más conservadores hablan de 250.000 claras de huevo, y los más aventurados, como Justo Abel Rosales, hablan de 500.000 claras de huevo. Y estos huevos eran justamente de las gallinas y patos que habían en la ciudad, y se dice que había una población gigantesca de estos animales, y por eso también pudieron usar el huevo. De hecho, la expresión a precio de huevo venía justamente de ahí, ya que era un material o un alimento bastante barato, ¿ya? La obra final entonces se entrega ya totalmente finalizada, si bien ya se podía transitar por el lugar
desde 1779, pero se entrega a la ciudadanía ya finalizada en enero-febrero del 1782. Acá lo curioso, y ya dejamos de hablar un poco de Sañartu, es que justamente este personaje Sañartu tan intenso en la vida llegó incluso a fallecer en abril de ese año, es decir, terminó la obra y falleció. Él falleció de viejo y de hecho dejó muchas cosas sin pagar, como por ejemplo en ese tiempo ya la ciudadanía también estaba denunciándolo respecto de los malos tratos permanentes que habría aplicado a la gente cuando trabajó en la construcción de este puente, y en esos procesos judiciales que se estaban empezando a entablar, él no habría sido finalmente condenado por producto de su fallecimiento, ¿ya? Es un personaje que de verdad pasó a la historia a la historia de nuestra ciudad. Lo que ven allí es que en el puente de Calicanto, en todos sus ojos, había uno que jamás tocó el agua. El agua jamás pasó por uno de estos ojos. El puente era tan alto también, que ojo ahí, que habían ramplas por ambos accesos, por el acceso norte y por el acceso sur. Pero en la rampla del acceso sur, el primer ojo que existía, que el que ven ahí en el grabado, se le llamó el ojo seco. Y eso habilitó después a la construcción de una calle que hoy día es la calle General Maquena, ¿ya? Uno de los arcos, vuelvo a decir, uno de los arcos del puente de Calicanto nunca tuvo agua, nunca pasó agua por ahí y terminó siendo una callejuela que hoy día ya es conocida como la calle de General Maquena. Ahora, ¿por qué el puente, un puente tan maravilloso, tan fantástico, se perdió? ¿Por qué se habría perdido? Porque ya después, avanzado ya el siglo XIX, Santiago empieza a crecer de una manera brutal por ambos lados del río, en realidad, y ocurre que se empieza a ordenar que el río en realidad debe ser aún más encauzado, ¿ya? Las condiciones de higiene también procuraban de que el río no tuviera una olla tan grande como la vimos en las primeras láminas, sino que justamente se fuera ajustando y se fuera canalizando en estricto rigor, ¿ya? Y es por eso que en esa canalización se recupera bastante espacio público, de alguna manera, y por ende, ya quizás, aquí voy a empezar a especular, ¿sí? Pero ya quizás el puente, por su dimensión, no correspondía tampoco a lo que se pensaba que iba a ser la, esta canalización en concreto, ¿ya? Y es por eso que el proceso de canalización del río, que parte en 1886 y finaliza en 1891, quizás sea la obra pública más importante en la historia de nuestra ciudad, ¿ya? No puede ser menos importante, ya que esta canalización, además, era un anhelo urbano desde tiempos de la colonia. Por eso también se construyó el Calicanto, y una necesidad estratégica para aspirar a que Santiago se convirtiera en la gran ciudad sobre la que se estimó que debía ser en ese tiempo. Recuerden que acá había harto también de influjo de Vicuña Maquena, donde quería construir una ciudad que se pareciera bastante a París o a otras ciudades europeas, ¿ya? Bueno, y con la canalización del río se evitarían por una parte las grandes inundaciones que provocaba este carácter impredecible del Mapocho, y por otra también se rescatarían importantes extensiones de terreno que serían ocupadas luego como espacios públicos, como por ejemplo el parque forestal. Lo que ven allí en la imagen es justamente todo lo que está en rojo, es todo lo que se le ganó al Mapocho, por decirlo de alguna manera. Si se fijan, no se alcanza a ver muy bien el detalle, pero el espacio donde está bueno, ahí se nota el mercado central, la estación central justamente era parte de la olla del río, y también todo lo que es el parque forestal también lo era, ¿ya? Y de esa manera también canalizar el río obedecía y se necesitaba instalar puentes que eran a esa época los más adecuados, como puentes de fierro. Ya no se estilaba construir puentes, menos puentes de madera, pero puentes de piedra ya no se hacía, ya, por si acaso. ¿Y eso qué pasó? Finalmente, cuando se ordena la canalización del Mapocho, el ingeniero Valentín Martínez habría presentado un proyecto de la canalización del Mapocho. Pero ¿qué ocurrió? Que en el año 1888, que es el año cuando el río finalmente bota al puente, por eso hablaba al principio de que quizá eran razones naturales o en realidad o humanas o accidentales en realidad,
lo que hizo el ingeniero es que debilitó uno de los machotes del puente, que son uno de los pilares que ven ahí. Lo debilitó en enero de ese año y ya después, en agosto, empezaron fuertes lluvias hasta que el río tuvo una nueva crecida y producto de que el puente ya habría sido debilitado en una de sus estructuras, terminó por colapsar. Cabe decir que justamente el puente, cuando cayó, ahí hay otra imagen, cuando cayó fue todo un espectáculo para la ciudadanía, ya que la ciudadanía en realidad usaba el puente cotidianamente, era de verdad el ícono de esta ciudad, toda la gente hacía sus vidas por ese puente, entonces justamente que se haya derrumbado, como se ve en la imagen, fue lamentablemente todo un episodio social bastante importante, ¿ya? Como les decía, el 13 de enero de 1888 fue cuando al final se dice que se condenó a muerte al puente Calicanto, porque fue el día en que se ordenó que se empezaran a ejecutar las labores de canalización del Mapocho. Y es como les decía, en junio, perdón, no en enero, en junio de ese mismo año es que el ingeniero Valentín Martínez hizo socavar el emplantillado del puente, dejando sin defensas al puente para sobrevivir una eventual crecida. Es decir, se dice que habría sido una demolición algo disimulada, ¿ya? Y claro, una demolición disimulada. Y ese año, 1888, hubo una gran tempestad que partió el 5 de agosto, que comenzó una lluvia torrencial, se dice, y que convirtió al Mapocho en un verdadero mar y que finalizó el día viernes 10 de agosto, terminando por llevarse a este gran puente. Ahora voy a retroceder 100 años atrás, que justamente el puente era tan fantástico y tan maravilloso en realidad, que soportó fácil cerca de 4 o 5 terremotos que ocurrieron mientras el puente existió, y además sobrevivió, de hecho se estrenó, por decirlo de alguna manera, con la gran avenida que ocurrió en el 1783, es decir, el puente tenía no más de 1, 2, 3 años, cuando sobrevivió a la mayor crecida del río Mapocho que recuerda a la ciudad. Estamos hablando de la Gran Avenida del 1783, donde el agua del Mapocho cubrió todo el centro actual de Santiago. O sea, imagínenselo. Toda la Alameda volvió a ser un río y todo lo que había en medio estaba todo inundado, ¿ya? Se calcula que en ese año llovió, ahí no se calculaban por milímetros por si acaso, pero lo que hacían para calcular el volumen de las lluvias es que las medían en tiempo. Se calcula que habrían llovido cerca de 209 horas en pocos días. Eso corresponde a casi que estuviera lloviendo 9 días seguidos y eso provocó una gran inundación en la ciudad. No obstante, el puente sobrevivió a ese embate. Pero bueno, finalmente se cayó, se demolió, se le echó la culpa al río, pero en realidad no fue tan así, sino que fue un acto bastante premeditado en pos del progreso de la ciudad, hay que decirlo. Pero aún así no se tuvo ningún tipo de consideración el valor patrimonial, que en ese tiempo obviamente era igual a cero. Ahora quizás se podría pensar en algo más, pero en realidad, lamentablemente, como chilenos, no, no estamos muy acostumbrados a cuidar nuestras cosas, no le damos mucho valor y finalmente se botó el puente. Pero cuando se estaba realizando la línea 2 del metro, en el año 1985, ¿qué pasó? Al hacer las excavaciones se encontraron restos de este puente y fue noticia nacional. Bueno, yo era muy chico en el año 85, así que no me acuerdo, ¿ya? Pero ahí ven la fotografía de cuando se encontraron los restos del puente. De hecho, ahí ven una portada de las últimas noticias, antes de ser LUN, en 1986, donde se señala que reconstruirán el Calicanto. Bueno, podría ser una idea bastante buena. De hecho, no sé si sea factible, pero algo se podría hacer. Factible, no sé, porque como les decía, el actual cauce del Mapocho no mide más de 60 metros. Entonces, volver a construir el puente de Calicanto, estamos hablando de más del doble. Es decir, llegaría desde el Mercado Central hasta donde está casi llegando a La Vega. Es un tramo bastante grande y además por debajo pasa ahora la autopista Costanera Norte. Y ese es el puente en la actualidad, que obviamente, sin hacer una comparación odiosa, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue, el puente de Calicanto. Ahí hay unas tomas aéreas que se tomaron el año pasado. No sé si logran ver que ahí en el río hay dos monolitos
hay dos obeliscos, perdón, dos obeliscos de mediana altura. Esos obeliscos están allí para indicar por dónde pasaba el puente. Pero en realidad en la década del 50 los corrieron un poco más hacia el oriente, estaban un poco más hacia donde está el puente actualmente, pero esos obeliscos marcan por dónde cruzaba el puente de Calicanto, ¿ya? Ahí en la estación de metro de Calicanto existen, la empresa Metro conservó algunos de estos restos del puente y los mantiene en exhibición para todo el público en la entrada de la estación. Ojalá que muchos los hayan visto, sino cuando volvamos a salir es cosa de ir nada más a la estación de metro Calicanto. Y esto es bastante aberrante, puede ser. Esos pedazos, esas tres piedras que ven ahí son pedazos del puente y están allí como unas improvisadas bancas, improvisadas sillas, están afuera del mercado Tirso de Molina. Ya, eso podría ser hasta incluso como una denunciable por alguna manera, de alguna manera, porque de hecho los mismos restos del puente Calicanto fueron declarados en el 86, si no me equivoco, en 1886 como patrimonio histórico nacional, es decir, esas piezas que están ahí tiradas, llenas de basura y, como les decía, de improvisadas bancas, son patrimonio histórico del país y se encuentran allí totalmente tiradas. Eso como para terminar, quería mantener esa última lámina eh, para justamente una pintura preciosa que data aproximadamente del 1825, donde se ve, donde se exalta al puente Calicanto, de fondo ven el Cerro San Cristóbal, por si acaso. Ahora, a mí hasta hace poco me llamaba la atención porque en la parte superior del puente no se ven los locales, los kioscos que existían en el puente Calicanto, y justamente, claro, porque los kioscos o negocios que existían arriba, si se fijaron en la anterior lámina, fueron puestos no al inicio, no en la inauguración del puente, sino que se calcula que habrían sido construidos en el 1830, ¿ya? Ahora, entre otras características o anécdotas de este puente, es que de verdad, o sea, simbólicamente conectó a la colonia con lo que es la República de Chile, y además por ese puente transitaron o pasaron bastantes hechos. Por ejemplo, O'Higgins y San Martín, cuando entran victoriosos a Santiago después de la batalla de Chacabuco, lo hicieron por ese lugar. Igualmente, cuando después del desastre de Rancagua, en 1814, todos los santiaguinos que huyeron hacia Mendoza o hacia cualquier otra parte lo hicieron también por ese puente. Todos también los cortejos fúnebres entre 1820, 1822, perdón, desde la creación del cementerio general hasta su derrumbe en 1888, todos los cortejos fúnebres pasaban por ahí. Toda la ciudad, como les decía, hacía su vida en torno al puente Calicanto. De hecho, incluso en el puente Calicanto se dice que hasta habían tacos que demoraban 1 o 2 horas en cruzar el puente. O sea, llegó un momento en que en realidad ya el puente no daba abasto. Ahora, si botarlo o no, derrumbarlo o no, fue la decisión más estratégica o más sabia para ese tiempo, no lo sé. Yo al menos opino de que, claro, es un puente fabuloso, podría haberse conservado, pero obviamente estamos hablando de razones que ocurrieron hace 140 años atrás. Y esa es la presentación. Puede que hayan cosas o datos que se haya dejado en el tintero, ya que en un momento solamente me largué a hablar, tenía una pauta, pero la anduve perdiendo en la medida en que iba avanzando las diapositivas. ¿Andrea? Seba, mira, aproximadamente tenemos un delay de 20 segundos más o menos, así que hago apertura de las preguntas hacia el chat. Sí, toma agua nomás, cansa estar hablando tanto rato. Lo pueden hacer a través del chat, como les dije. Pueden comenzar a hacer sus consultas. Por otro lado, Santiago me había avisado que lo llamara. Lo puedo llamar si quieres para que nos apoye Bueno, con algunas respuestas. me escribió Así Nancy que estaba un que poco cansado. sí, bueno, el hecho de ser padre de repente cansa un poquito. Y un bebé recién nacido, que tiene Sí, pocos días de nacido. Andrea, se escuchó bien porque me aparece una advertencia de insuficiente calidad de red. Entonces no sé cómo sí, se mira, habrá de escuchado. repente aparece la red que está un poco caída, puede haber algún problema, pero no Deje de debería haber compartir. mayor inconveniente. Ahora estás tú en directo.
Ya. ¿Sabes qué? No me conecta. eh, no me conecta a Santiago. Yo de verdad, o sea, al principio me costó N. De hecho, cuando hicimos pruebas también no sé por qué, no me cargaba muy bien la aplicación. Sí, mira, yo creo que tanto estamos teniendo el consumo de redes que la verdad para todos ha sido un poco complicado. Yo sé que el público entiende que estamos en medio de un gran consumo de redes de hogar, que obviamente no dan abasto como las redes que son empresariales finalmente. Ah, bien. ¿No hay más preguntas entonces? Mira, por el momento no me ha llegado ninguna pregunta, Bien. pero yo Bueno, sí en tengo todo algunas caso, dudas. ya, perdón. Mira, un poco así como más informal o un poco más Ya. como se hace los late show preguntando. Hace algún tiempo atrás fui a una charla en el Museo Histórico Nacional donde un chico hablaba sobre el barrio de donde estaba emplazado el puente Calicanto. Y decía que principalmente el puente se había derrumbado porque estaba llegando la modernidad, estaba llegando el acero a Chile y era súper bien visto que el acero estuviese en la ciudad, como por ejemplo la estación Mapocho o el mismo Mercado Central. No sé si tú opinas lo mismo o tienes algún antecedente de esto. Yo opino lo mismo, pero no es que esté de acuerdo. Ah, En ya. ese tiempo, recordemos que ahí en 1874, es decir, cerca de 15 años antes que votaran el puente, Benjamín Vicuña Maquena habría asumido como intendente, se construyó todo el paseo del Santa Lucía, no olvidemos que el Santa Lucía era un peñón rocoso al final, y se Ujú. hizo todo un proceso de modernización de la ciudad. Es de hecho en este periodo de tiempo, a fines del 1800, que Santiago ya empieza a crecer, no de la manera que conocemos hoy día, pero pasamos de una población de 150.000 habitantes, 160.000 al momento en que se derrumba el puente, a un aumento explosivo que hasta el día de hoy no para. Entonces es en ese tiempo, a fines del 1800, como les decía, que justamente Santiago empieza a tener un nuevo giro. Santiago empieza a crecer y quiere parecerse más a una ciudad más desarrollada para ese tiempo. Y es por eso que, claro, se introduce el acero, se introduce el fierro y todos los puentes y todas las obras públicas, como bien dijiste, la estación Mapocho hacia 1910, son netamente construcciones de fierro. Entonces, por eso quizás ya el puente era como en ese tiempo ya, no sé si decir que nadie lo quería en realidad, pero era como parte más del paisaje. Se dice sí que al ingeniero Valentín Martínez, cuando se cayó el puente, claro, muchos lo responsabilizaron, pero fue algo como ya demasiado tarde, en definitiva ya no había mucho que Ujú. hacer. Ya. Mira, acá tenemos algunas preguntas, ya aparecieron las preguntas. Así que, bueno, Maximiliano González nos dice, maravillosa exposición, que impresionado con tanta historia que hay detrás del puente Calicanto. Sí, hay mucha historia que en realidad no sabemos qué es cuántas cosas más nos puede sorprender de aquí en adelante la historia del puente. Anónimo, no puso su nombre cuando entró a la sesión y dijo, hola, gracias por la charla, muy interesante. Los restos del puente habrán quedado sepultados como material de relleno en los terrenos ganados. Desconocía los restos Ah, usados de las bancas. aquí lo estoy viendo. Mira, en el Parque de los Reyes, claro, hay cosas que no alcancé a decir porque como que agarré moto y me fui directo Sí, a toda la dale. presentación. Los restos del puente están en el Parque de los Reyes, están tirados también, no es que hay una mega exposición, no hay ni placas que lo indican, pero están ahí detrás de la estación Mapocho. Ahí hay hartos restos del puente, están ahí, de hecho están hasta rayados con grafiti algunos. Ese fue el destino del puente. No hay organizaciones que denuncien esta situación. Podrían existir denuncias, de hecho, esos pedazos tirados son, yo vuelvo a decir que debiera haber un mejor cuidado de eso, o por Sí, último ponerle una placa. Ahora entiendo también que no hay mobiliario urbano en ese lugar, o sea, también se podría partir por ahí, como que pasó a ser estableciendo, parte del mobiliario en cierta forma. sí, son 3 piedras que quedaron ahí tiradas y sirven como banca. Pucha, sí, pues a la gente le sirve, pero también podría tener otro tipo de utilidad. ¿Qué hay de Alguien, cierto? mira, Alguien acá dice hay que el otra corregidor pregunta. Sañartu Ah, poseía grandes terrenos al norte del puente. Toda la razón. Hay que, sí, justamente Sañartu, por eso la construcción del puente no es casual ahí tampoco.
¿ya? Sino que el puente Sañartu tenía varios terrenos al otro lado del río, justamente por donde pasaba el puente. Ahí estamos hablando de un conflicto de intereses, pero de hace 300 años, claro, podemos hablar de un conflicto de intereses de hace 300 años. Sacar piedras del Cerro Blanco, se sacó piedras del San Cristóbal o del Maipo. Ahí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Cantero nos contaba la otra vez la historia de dónde habían sacado las piedras. ¿Te acuerdas? Sí, exactamente, eso me estaba acordando. De hecho, Rolando Abarca, el Cantero, lo pueden buscar en Google, ha salido en varios programas de televisión, de hecho. Él alucina con el puente Calicanto y tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente y me escribió hoy día, Andrea, me escribió hoy día, Sí, parece que qué bueno. se enteró ¿Ya? de esto, me escribió y me mandó el último programa donde había salido, pero a la pregunta, recuerdo que él nos había dicho que sí, que se habían sacado del San Cristóbal también, pero la mayor parte era el Cerro Blanco. Perfecto. Hubiese sido maravilloso dejar el puente y crear una laguna desde la estación Mapocho hasta la avenida Recoleta. Soñar no cuesta tanto, dice alguien por acá. Mira, yo olvidé decirte a dónde nace SCL 500. SCL es por Santiago de Chile y 500 es por los 500 años que va a cumplir nuestra ciudad en el 2041. Cuando partimos esta idea loca, quizás nos pensamos como propósito que por qué no reconstruir el puente para el 2040, 2041. O al menos una parte de manera simbólica. Pero podría ser, ¿ah? El puente era bastante bello. ¿Dónde están actualmente? No sé, me perdí con las preguntas. Si los restos fueron declarados como monumento, ¿cuál es el motivo que estén tirados en ese sitio? ¿Esa la leíste o no? No la leí, pero no sé el motivo, están allí. De hecho, también conversando con el mismo Rolando, me dijo exactamente lo mismo, están tirados ahí como unas piedras en la calle. Sí. Bueno, y acá había un chico que leía justamente lo que tú decías. Leí en alguna parte que el puente Calicanto era mucho puente para tan poco río. Que Sí, tú lo dijiste 2 veces, de hecho. hay un libro que es el principal, que es el de principal de la historia del puente, que de hecho fue reeditado el año pasado, que es el de Justa B. Rosales. Lo tengo acá, pero una de las versiones antiguas. ¿Lo puedes mostrar? Ese libro es como el libro, sí, pero es que está con un empastado ad Ah, hoc. perfecto. Y es Ya. una edición del 50 o el 60. Se llama Historia y Tradiciones del Puente de Calicanto de Justo Abel Rosales. Bueno, ese libro lo reeditaron el año pasado, así que se puede Ujú. encontrar en las librerías, me imagino. Pero, Yo he ¿por qué visto dije eso? uno, Porque... ¿ah? yo he visto uno que está en la Biblioteca Nacional y que tú lo puedes descargar incluso. Sí, se puede ver en línea. No sé si está en la página de Memoria Chilena. Bueno, pero en ese libro no está ese comentario que salió ahí, pero es que estoy tratando de hacer memoria, pero habían hartos comentarios que decían que era mucho puente para tan poco río, si en realidad el río Mapocho es un hilo de agua, es cosa de verlo ahora. Pero claro, pero el puente sobrevivió a cuántas avenidas del río, sí, un río Ujú. bastante particular el Mapocho. Sí, o sea, si tuviéramos un geógrafo o alguien relacionado con esa disciplina, nos diría, claro, que el río Mapocho es un río, no es pluvio nivoso, sino que es nivoso, pero que ha tenido unas crecidas importantes gracias a la lluvia cada ciertos años. O sea, la última que tuvimos fue aproximadamente el 2016, 2015, cuando se inundó casi todo Providencia, no sé si te acuerdas. Fue el 2016, como en abril, Sí, por sí. ahí. Y Sí, cada cierto tiempo tiene esas crecidas importantes, la típica del año 82, que aparece esa imagen en donde hay un fito que se esa está es. cayendo al río, y así vamos para atrás. O sea, si hablamos de las crecidas del río, yo creo que son aproximadamente cada 30 años que ocurre eso, y siempre lo miramos en menos, como que va ese hilito tan chiquitito, pero a veces se manifiesta. Sí, yo creo sí que en los últimos años se ha ido adquiriendo más valor y respeto por el río, porque me acuerdo cuando chico nadie quería ese río, que era como sucio. De hecho, todavía existe el mito de que está cochino, pero en realidad el color es así, el río está limpio, lo que es de río. Entonces creo que hay que darle una mayor puesta en valor a nuestro río, si en definitiva es parte de la idiosincrasia de este país, de esta ciudad sobre todo, pero es la forma en que se construyó también toda nuestra ciudad en definitiva. Estaba leyendo una pregunta, no, perdón, un comentario que hice acá, una colecta de huevos para el Sí, 2041. No me parece para nada descabellado, podríamos hacerlo. sí. Hay otro comentario de Gabriel que dice, ¿en Gabriel, qué año se comenzó a construir el actual cauce del río? ¿Cuándo la canalización, causaron? Sí. la canalización partió en el 85, 1886, perdón, aproximadamente. Ahí partió la canalización y como lo vimos,
en la presentación se ganó harto espacio al lecho del río, hay que decirlo. Un lecho que además se decía que provocaba bastante enfermedades, era casi un basural, entonces por eso también de alguna otra manera la gente de ese tiempo pensó que quizás era lo mejor. Y claro, se ganó harto espacio, el río quedó encajonado, al final fue domesticado, pareciera, salvo que se salga ahora, no sé, pero fue domado finalmente el lecho del río y el río propiamente tal, y se hicieron, está toda esa parte hecha parque forestal, el parque Balmaceda, todo eso era parte del río. Bueno, Seba, acá quedaron algunas preguntas que a lo mejor las deberíamos responder por Instagram. Estaría bastante bueno abrir una pregunta en Instagram sobre Puente Calicanto. Yo sé que hay harta gente que le tiene mucho cariño a esa historia y sobre todo al río, ya que es tan importante para nosotros. Te quería dar las gracias a ti, a SCL 500. Yo sé que algunas personas quedaron abajo hoy día de la charla por temas familiares, como Santiago, pero los dejamos invitados para para una futura ocasión en donde hablemos más sobre Santiago, hablemos más de SCL y qué es lo que quieren hacer de aquí a futuro. O sea, yo sé que se viene algo importante respecto a un archivo audiovisual que tienen ustedes que está en sus charlas, que van a visitar distintas comunas. No sé, cuéntame un poco antes de despedirnos. Sí, bueno, antes que todo, en todo caso, le reitero las excusas por la demora en comenzar. Fue bastante estresante. Sí, como SSL 500, de hecho, pensamos en hacer un lanzamiento ahora, pero producto de que estamos todos encerrados, no lo estamos pasando bien como país, decimos quizás esperarnos un poco, pero lo que estamos haciendo hace varios meses en realidad es recoger opiniones de todos nosotros, de las personas, de cómo nos imaginamos que sea nuestra ciudad, cómo nos imaginamos o cómo queremos que sea Santiago de Chile cuando cumpla 500 años. Lo hemos hecho en formato papel, en todas las actividades que hemos realizado, pero empezamos ahora a hacer registros audiovisuales. Entonces puede que ocurra que en los próximos días tengan noticias nuestras respecto a cómo poder enviar opiniones de manera videograbada para que podamos ir recopilando información, opiniones. En eso, para finalizar, ha sido bastante interesante porque de hecho antes, en el año pasado o año anterior en realidad, las opiniones ciudad, casi les digo yo, las opiniones ciudad de cómo nos imaginamos que sea Santiago en el futuro, varían bastante en el tiempo. Varían sustancialmente los intereses, etcétera. Por ejemplo, después del estallido social, ya la mayor parte de las opiniones de cómo nos imagina Santiago para el 2041 dicen relación con una ciudad que sea más justa, más empática, de hecho. ¿Ya? Ahora, con términos de pandemia, quizás también hay una opinión sobre el particular. Andrea. Bueno, nos empezamos a despedir. Como les dije, quedan cordialmente invitados a todas las charlas de Casa de los 10. Gracias por estar con nosotros en esta charla de SCL 500. Pueden visitarnos en nuestra página. Hay una subpágina que se llama Charlas o en la biografía de nuestro Instagram. Ahí tienen toda la información para seguir con nosotros. Así que muchas gracias y chao. Muchas gracias.